Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Abrimos en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y el versículo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 y el versículo 1. Amén. Segunda de Timoteo 4:1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Bien, vamos a quitar una petición, oremos con esta petición. Te pido gracias por la hermana Isabel González, la hermana Cruz González y Faustino González. Vamos a presentarnos al Señor. Dios amado, nuestros hermanos están en tu presencia, oh Dios. Pedimos que respondas, Padre, a la petición de quien escribió esta necesidad. Tú conoces la petición, Señor Jesucristo. Pido por la salud de mi hermana Isabel y sus hermanos, Padre, están delante de ti. Yo ruego que tú te glorifiques, Padre Celestial, en ellos, respondiéndoles, ayudándoles y fortaleciéndoles, oh Dios amado, conforme a tus promesas, conforme a tu palabra y conforme a la fe de cada uno, sea concedida esta petición para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, yo quiero que hagamos énfasis en algo en esta noche. La gran inquietud de todo hombre de Dios, y bueno, en especial del apóstol Pablo, es precisamente de que la iglesia del Señor se mantenga en una línea de doctrina. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que habló bastante, hermano, de la hipocresía, de la falsedad. Y aún estando el apóstol Pablo entre la iglesia, reunido con la iglesia, el apóstol les dice: porque yo sé, dice el apóstol, porque yo sé que después de mi partida, o sea que él no está diciendo que de pronto iban a resultar, que era posible, sino que el apóstol Pablo habla con seguridad. Él dice: yo sé que de entre vosotros mismos, hablando con los pastores de la congregación, de la iglesia, y que eran pastores que él mismo había nombrado, capítulo 20 de los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 20 de los Hechos y el versículo 28. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Vale la pena aclarar que el apóstol Pablo está dándole este discurso a pastores. Pablo está reunido exclusivamente con pastores. Amén. Y entonces él dice, verso 29, porque yo sé, dice el apóstol, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, de los pastores, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y entonces el apóstol Pablo, él ya sabía, él dice, yo sé. Es algo que él habla con seguridad. Él sabe que van a venir falsos maestros, que van a venir falsos pastores, y entonces él advierte a la iglesia de eso, e incluso a Timoteo. En la carta que nosotros leímos, si usted lee despacio la carta a Timoteo, nosotros leímos el capítulo 4 de la segunda carta, ¿verdad? Pero vale la pena aclarar que Timoteo es una carta toda de principio a fin. La primera y la segunda son 2 cartas distintas. Me gusta aclarar que la Biblia para nosotros está dividida en versículos y en capítulos. Eso lo hicieron los traductores de la Biblia para facilitar el estudio de la Biblia. Pero el texto original de la Biblia es un mensaje directo, es una carta directa. Es como cuando usted escribe una carta, usted no pone un versículo, ni el 1, ni el 2, ni el 3 para separar los renglones, sino que sencillamente usted dice un mensaje, ¿sí? De igual manera, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo un mensaje. Entonces, en el texto original, todos los capítulos van unidos. Amén. Todos los capítulos van unidos. Cuando Pablo nos habla en el capítulo 4, diciéndonos, verso 3, 4:3, segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice el apóstol. Vendrá tiempo cuando no les gusta que se les hable la verdad. Se van a cansar de escuchar el mensaje del cielo. Y entonces dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ahora, ¿qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? Una fábula es un cuento. Una fábula es una historia ficticia. Una fábula es algo que brota de la imaginación del hombre. Y usted sabe que los seres humanos tenemos una imaginación. Y entonces a mí me gustaría que nosotros pensáramos, cuando el apóstol habla de fábulas, ¿a qué se refería? Resulta que nosotros a través de la historia, si usted devuelve el tiempo, se va a dar cuenta, hermano, que la gente se la ha pasado siguiendo fábulas. Por ejemplo, hubo un tiempo cuando creímos que la doctrina del purgatorio era una realidad, ¿cierto? Eso lo creímos, y todavía hay gente que cree en eso, y hay gente que se muere un familiar y entonces organizan las misas de no sé qué por el alma de la persona fulana de tal, para que Dios lo saque de penas y, ¿cómo es que dicen? Y lo lleve a descansar. Hermano, de donde hay que salir de penas y descansar es aquí en esta vida. Aquí donde Dios nos da descanso. Bendito el Señor. Si usted no encuentra el descanso aquí, tampoco lo va a encontrar en la eternidad. Aquí es donde nosotros podemos cambiar de lugar. Aquí se puede cambiar de lugar. Pero entonces vamos a hablar, yo quiero que nos detengamos un poquito en esto de las fábulas. Y vamos a hablar un poquito de eso. Ahora vámonos a la Biblia. Para nosotros casi siempre es una inquietud, vamos a ver qué pasa después de la muerte, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a parar? Y el uno dice y el otro dice. Yo siempre he dicho que el único que sabe de la vida y la muerte es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque
resucitó. Así quién sabe, Él nos puede hablar de lo que hay allá porque estuvo allá, y nos puede hablar de lo que hay acá porque también está acá, ¿cierto? Entonces cuando la Biblia nos habla en Lucas, vamos a Lucas, San Lucas capítulo 16 y el versículo 19. Estas son palabras de Jesús, vale la pena aclarar, ¿no? Es Jesús el que habla de esta manera. Y él dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea que el mendigo estaba a la puerta de la casa del rico y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces aquí vemos al pobre y al rico muertos. ¿Sí? Bien. Verso 23. En el Hades alzó sus ojos. La Biblia traduce Hades por Seol, por sepulcro y aún por infierno. Y en el Hades, o en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. A mí me gusta hacer énfasis en las palabras, porque la Biblia dice: y vio de lejos. De lejos. Él vio a Abraham y vio a Lázaro en su seno, es decir, cerca de él. Entonces él dando voces dijo, el rico, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, dice Abraham. Allá en la eternidad, cuando la Biblia nos habla de una gran cima, es una gran distancia, es un gran abismo. Amén. Y dice Abraham: está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, ¿qué pasa? Los pasa la Virgen, o los pasa el Papa o el cura con sus misas. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico está intercediendo. Yo quiero que tengamos en cuenta algo, porque es que hay predicadores que a esta escritura no le dan importancia. Y entonces tratan como de acomodarla y de mostrar algunas cosas, y que el hebreo y que el griego, y entonces tratan como de enredar a la gente con el fin de negarle a la gente que hay un infierno y que hay una vida eterna. Amén. Y entonces me gusta aclarar que el que está hablando aquí es Jesús. Ahora, ¿con qué propósito Jesús hace una narración como esta? ¿Para qué Jesús nos hace una narración como esta? ¿No será que Él quiere que nosotros tengamos conciencia de nuestros actos? Porque nosotros pensamos que como Dios es tan bueno, Él no puede castigar. Si Dios no castiga,
entonces Dios no sería justo. Porque dígame usted, ¿cómo hace alguien para aplicar justicia si no hay castigo? ¿Cómo alguien para aplicar justicia si no hay castigo? Tiene que haber un castigo. Amén. Entonces le dijo el rico, hablando con Abraham, le dice: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Oigan, el rico comienza a interceder por su familia, que yo entiendo que él está rogando por 5 hermanos que están vivos todavía, que están aquí en la tierra, que igual que él serán riquitos también, que igual que él están entretenidos en las cosas del mundo. Y entonces Lázaro le dice a Abraham, el rico le dice a Abraham, envía a Lázaro para que les predique a ellos. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Oigan, ¿dónde está Moisés y dónde están los profetas? Amén. Esto es Moisés y estos son los profetas. ¿Qué hay que hacer? Oírlos. ¿Cómo los oímos? Cuando usted se sienta a escudriñar la palabra de Dios, a ver el propósito de Dios y creerle. Él entonces dijo, el rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Como quien dice, no, padre Abraham, ellos no van a escuchar a los predicadores, ellos no van a escuchar ni a Moisés ni a los profetas. ¿Por qué cree usted que este rico pensaba que sus hermanos no iban a escuchar a Moisés y a los profetas? Pues porque él tampoco los escuchó, porque él tampoco le dio importancia a la palabra de Dios, porque él tampoco le dio importancia a la palabra revelada del Espíritu Santo, porque seguramente le parecería aburridor o cansón, siempre lo mismo, yo qué sé. Y entonces el rico le dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Como quien dice, si algo extraordinario sucede, si algo sobrenatural, por ejemplo, que un muerto resucite y vaya y les predique, se arrepentirán. Eso piensa el rico. En medio de los tormentos, eso piensa el rico. Pero miremos lo que dice Abraham. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. ¿Y qué tal que a usted le llegue a la puerta de la casa a alguien y le toque y le diga: oiga, vea, lo que pasa es que yo estuve muerto y allá en la eternidad me encontré con un familiar suyo que estaba en el infierno y él intercedió por usted y me mandaron a mí aquí para que le diga que se arrepienta, para que no vaya para donde está su familiar? ¿Usted creería eso? ¿Se da cuenta de la sabiduría de Dios? Amén. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Y entonces yo me pongo a pensar, hermano, mire, la misericordia de Dios es tan grande y Dios es tan bueno con la raza humana, que si hubo uno que se levantó de entre los muertos, y ese que se levantó de entre los muertos es el ser más real, más veraz y más digno de ser creído que puede existir en el universo entero. Y mi pregunta es: ¿en qué ha repercutido la resurrección de Cristo para que el mundo se arrepienta? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que nosotros entendamos que hay una vida eterna y que hay una muerte eterna? ¿Qué más tiene que hacer Dios? Entonces dice Pablo: apartarán de la verdad el oído.
¿Cuál es la verdad? Esto. ¿Y se inclinarán acá? ¿A qué? A las fábulas. ¿Cómo comemos cuento nosotros? ¿Cómo nos han jugado con nuestras conciencias a través de los tiempos? ¿Cómo la religión hipócritamente ha manipulado las conciencias de los ignorantes? Y entonces mi pregunta es en esta noche, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a tolerar que nos hablen de fábulas y que nos hagan apartar de la verdad del oído? Porque el apóstol Pablo dice, apartarán de la verdad del oído. Volvemos otra vez a Timoteo. Verso 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando yo comienzo a estudiar, hermano, las doctrinas de iglesias, cuando yo comencé a descubrir mentiras, yo siempre quise saber, quién sabe cuántas mentiras más habrá, y entonces seguí estudiando. Por ejemplo, cuando hablamos de ángeles, a nosotros nos pintan los ángeles con alas y con plumas, ¿cierto? Y esa es la idea que nosotros tenemos de ángeles. Eso es una fábula, eso es un cuento, eso es mitología griega. Amén. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de ángeles, los ángeles de Dios son hombres. Tremendo, hermano. Pero los ángeles de Dios son hombres que les da hambre, que les da sed, que les da frío. Bendito el nombre del Señor. Como los tres que visitaron a Abraham, eran ángeles, ¿cierto? Y más tremendo todavía que uno de esos ángeles era Dios. Así dice la Biblia. Uno de esos ángeles era Dios. Y cuando ustedes le preguntan a Abraham, ¿y usted qué vio? Echaban candela por los ojos, caminaban por el aire, venían flotando en el aire. ¿Cómo los vio? No, tres hombres. Llegaron a mi casa todos patisucios. Yo me ofrecí a lavarles los pies. Llegaron con hambre, yo les ofrecí almuerzo. Almorzamos y charlamos un rato. Y entonces Abraham comenzaría a narrarnos la historia de que él se sentó a almorzar con Dios y con dos ángeles que creemos eran Miguel y Gabriel. Suponemos que eran Miguel y Gabriel porque son los ángeles más cercanos a Dios en la Biblia. Amén. Son los únicos dos seres espirituales a los que la Biblia menciona por nombres. Los católicos hablan por ahí de un ángel que se llama Rafael. Yo no sé dónde salieron con eso, porque la Biblia no habla de ningún Rafael. Los únicos ángeles mencionados en la Biblia, hasta donde yo sé que la Biblia mencione por nombres propios, es Gabriel y Miguel. Amén. Y entonces Abraham almorzó con ellos. Eso es muy difícil de creer. A nosotros nos cuesta trabajo creer eso. ¿Por qué? Porque tenemos la cabeza empachada de fábulas y de mentiras. Cuando hablamos de la venida del Señor, cuando hablamos de la segunda venida del Señor, viene el otro problema. A nosotros nos pintaron un cuadrito y a Jesús viniendo del cielo con angelitos, ¿ve? Y a usted le pintan el cuadrito que los aviones ya van al suelo porque el piloto se lo llevó el Señor. El tren se estrelló porque también el piloto se lo llevó el Señor y la gente sale de los buses y se fueron. Pero eso es lo que nos pintan a nosotros en los cuadros. ¿Dónde dice la Biblia que eso es así? ¿En dónde dice la Biblia que eso es así? Bendito el nombre del Señor. Entonces vale la pena que nosotros nos vamos a la Biblia para que entendamos cómo es la segunda venida del Señor. Amén. Dice Lucas capítulo 17. Lucas 17. Que nosotros creemos que las fábulas solamente son las de los católicos. No, los protestantes también tienen fábulas. Los protestantes también tienen fábulas.
capítulo 17, versículo 20 de Lucas dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Entonces, ¿quiénes preguntaron? ¿Quiénes preguntaron? Preguntaron por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Como quien dice, ¿no? Ya Dios está reinando aquí en la tierra y ustedes no se han dado ni cuenta. El reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. Hace rato que Dios pasa por aquí y viene por aquí y se mete en el medio de ustedes y ustedes no lo han visto. No saben. ¿Estaba Dios reinando ahí? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Aquí dónde estaba Dios? En un hombre de carne y hueso. Ahí lo tenían al frente. El reino de Dios es Cristo. ¿Él es Rey de Reyes o no? ¿Él es Señor de Señores o no? Entonces, ¿dónde estaba el reino de Dios? El reino está donde está el Rey. El reino está donde está el Rey. ¿Dónde estaba el Rey? Ahí, al frente de ellos, en las narices de ellos. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando Jesús habla con Nicodemo, capítulo 3 de Juan, capítulo 3 de Juan, y el versículo 3, Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Está hablando con Nicodemo. Vale la pena aclarar que Nicodemo es un hombre principal de los fariseos. Amén. Así que Nicodemo también es un fariseo, ¿cierto? Y entonces Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A dónde estaba el reino de Dios? Al frente de Nicodemo. El mensaje de Jesús cuando él comenzó a predicar, él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tan cerquita que lo tenían al frente. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dijo que si no nacía de nuevo no lo podía ver. Y luego le dice que si no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Porque es increíble, hermano, e imposible que cuando uno ve el reino de Dios se quede afuera. ¿Cómo se puede calificar eso? Cuando usted ve la puerta del reino de Dios abierta y que usted puede entrar, ¿usted se quedaría afuera? Si yo me quedo fuera del reino de Dios, ¿a dónde voy? ¿Qué otra esperanza me queda? Jesús dijo: yo soy la puerta. ¿La puerta a dónde? ¿Para entrar a dónde? Pues al reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé si están captando el mensaje. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que yo quiero que nosotros vemos, que Dios realmente está al frente de nosotros. Amén. Que las cosas de Dios están a nosotros, nos pintan los cuadros, fábulas. Espera, que me está mirando para arriba a ver a qué horas el cielo se oscurece o hay un estallido por allá y las nubes se abren y vamos a ver que viene un hombre del cielo echando candela, fuego, relámpagos y torbellinos. Son fábulas. Esas son fábulas.
Bendito el nombre del Señor. Verso 22 del capítulo 17 de Lucas otra vez. Lucas 17, 22. Bien. Los que preguntaron fueron los fariseos, ¿verdad? Ahora Jesús le respondió a los fariseos: el reino de Dios no va a venir con advertencia, sino que está entre vosotros. Verso 22 dice: y dijo a sus discípulos. Ya no es con los fariseos, ahora es con sus discípulos. Amén. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿De quién nos está hablando la Biblia? ¿De quién? Del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Ahora, nosotros tenemos que darle énfasis a lo que la Biblia dice y pensar un poquito en lo que la Biblia dice, no pasar de largo como un tren a la carrera, sino detenerse. ¿Por qué la Biblia nos habla siempre del Hijo del Hombre? ¿Por qué siempre que la Biblia nos menciona la segunda venida del Señor, nos habla del Hijo del Hombre? ¿Por qué un hijo de hombre? ¿Qué es un hijo de hombre? Pues un hijo de hombre es Dios en un hombre. Otra vez. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días. Así también será en qué? ¿En los qué? En los que están leyendo. Ojo con esto, 17-26. Como fue en los días de Noé, así también será, tiempo futuro, ¿cierto? Tiempo futuro. En los días del Hijo del Hombre. Entonces la segunda venida del Hijo del Hombre dura varios días. ¿Sí? Porque aquí habla de los días. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días. Son varios días que dura el Hijo del Hombre en la tierra. Y entonces, ¿cómo algunos dicen que es en un abrir y cerrar de ojos? ¿O por qué la Biblia dice que es en un abrir y cerrar de ojos? Que usted parpadeó y se fue. Y aquí la Biblia me habla de días. Habla de varios días. Ahora alguien me dirá: hermano, es que la Biblia dice que es en un abrir y cerrar de ojos. Sí, Señor. Eso es verdad. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ¿ojos de qué? ¿De hombre o de los ojos de Dios? Porque Dios también tiene ojos. Bien. Y resulta que un abrir y cerrar de ojos de Dios dura varios días. Esto es una locura, hermano. Un abrir y cerrar de ojos de los ojos de Dios dura varios días. Es más, dura años. Dura años. Porque la gente le dice en un abrir y cerrar de ojos, entonces cuando usted parpadea, y entonces el Señor vino y se llevó a los suyos, y cuando usted abre los ojos ya no hay nadie. Fábulas. ¿Por qué fábulas? Porque apartaron de la verdad. Apartaron de la verdad el oído. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Bendito el nombre del Señor. Ahora, como estamos hablando de esto, de la venida del Señor, ahora aquí nos dice, volvemos otra vez al verso 26. Yo quiero que ustedes hagan énfasis en que es Jesús el que habla. Amén. Es Jesús el que habla. Como fue en los días de Noé,
Ayúdenme a pensar qué había en los días de Noé. Había un mensaje, ¿cierto? Si había un mensaje, también había un mensajero. ¿Quién era el mensajero? Noé. Entonces, en los días del Hijo del Hombre también tiene que haber un mensaje, ¿sí? Y también tiene que haber un mensajero. Tiene que haber un mensaje y tiene que haber un mensajero. ¿Quién habla de ese mensajero hoy? ¿A quién le importa un mensajero hoy? Si las iglesias se la pasan negando a los profetas, profetas no hay, profetas fue el último Juan. Entonces resulta que no va a haber mensajero. Si no hay mensajero, entonces ¿cómo se va a cumplir esta profecía? Porque la Biblia dice que como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Aquí tiene que haber un Hijo de Hombre con un mensaje. Amén. Y ese mensaje de ese Hijo de Hombre dura varios días. Ese Hijo de Hombre tiene que ser Dios en un hombre. Amén. Leamos el verso 26 otra vez. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Quién era el Hijo del Hombre en los días de Noé? Pues Noé. ¿En dónde estaba Dios en los días de Noé? Pues en Noé. Y resulta que ahí en Noé estaba Dios dándoles un mensaje de salvación. Pero ¿qué pasaba? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Y ahí estaba Dios, en un viejito construyendo el arca, predicando un mensaje de salvación, de escape. ¿A quién le importó? ¿A quién le importó? Así mismo como sucedió en los días de Lot, también dice la Biblia. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora bien, ¿qué había en los días de Lot? También habían dos mensajeros. Lot no salió solo de Sodoma. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? Dos hombres, dos ángeles lo sacaron. El verso 30 dice: así será el día, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Entonces mi pregunta es: ¿se va a manifestar un Hijo de Hombre? Sí, en un día específico. ¿Qué hay que hacer cuando ese Hijo de Hombre se manifieste? ¿Qué hay que hacer cuando ese Hijo de Hombre se manifieste? Seguirlo. No hay tiempo de devolverse, no hay tiempo de mirar atrás. Verso 32. Acordaos de la mujer de Lot, dice Jesús otra vez. Acuérdense de la mujer de Lot. Así que no hay tiempo de mirar atrás. Apenas usted vea que hay aquí en la tierra un Hijo de Hombre con un mensaje respaldado por la Biblia, respaldado por Dios, no hay tiempo de mirar atrás, no hay tiempo de mirar iglesias, no hay tiempo de mirar sistemas. Es hora de partir. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Cosa tremenda, cuando usted sigue a Jesús pierde su vida. Los apóstoles perdieron su vida. Ellos mismos dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo
por seguirte. Perdieron sus trabajos, sus empresas y sus cosas, pero les hizo falta. Os digo que en aquella noche, otra cosa que vale la pena aclarar aquí, según la Biblia, viene de noche. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando la Biblia habla de noche, es una noche, vale la pena aclarar que uno de esos dos que están durmiendo juntos, uno de esos dos no está de noche. Uno de esos dos que están durmiendo no está de noche. Ahora les digo por qué. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. No lo olvides, no lo olvides. La Biblia habla de águilas. Entonces vamos a pensar un poquito aquí cuando la Biblia dice: os digo que en aquella noche. Entonces hay unos que están de noche y hay otros que no están de noche. San Mateo capítulo 25. San Mateo 25 y el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El verso 6 dice: y a la medianoche. Amén. Que viene de noche, ¿no? Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Estaba a la medianoche, pero habían unas que tenían luz. Amén. Por eso decimos que hay unos que no están de noche, porque tenían luz. Ahora bien, las lámparas son tipo de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Las 10 tienen la palabra, las 10 tienen la lámpara, pero solamente 5 tienen aceite. ¿El aceite qué es? El Espíritu Santo. ¿Qué da el Espíritu Santo? Revelación de la palabra. Una Biblia sin revelación es como una lámpara apagada, no sirve. Entonces por eso se necesita revelación del Espíritu de Dios. La revelación es luz. Vamos otra vez a 1 de Tesalonicenses. El capítulo 5. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Otra vez la noche, ¿no? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces hay unos que están de noche, ¿verdad? Hay unos que están de noche. Pero el verso 4 dice, Pablo dice en el verso 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso hay uno que va a ser tomado y el otro se queda. Hay uno que se va y hay otro que no se va. Ahora, cuando nosotros pensamos en eso de irnos con Dios, de irnos con el Señor, vale la pena aclarar qué es el Señor. ¿Qué es el Señor? Él es la palabra, Él es el verbo. Irnos con la palabra, irnos con el verbo, eso es ser arrebatado. Eso es ser arrebatado. Y ese arrebatamiento sucede aquí mismo. Es un cambio de dimensión. No es que se va a subir para el espacio a miles de kilómetros por hora. No, el cielo es aquí mismo. El reino de Dios está. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué sucede cuando uno conoce a Dios? La Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas. ¿Nos trasladó o no nos trasladó? Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos en esta noche han sido trasladados de las tinieblas a la luz? Y entonces, ¿por qué estamos todavía aquí en esta tierra? ¿Será que ese es el arrebatamiento? ¿Sí? ¿Será que ese es el arrebatamiento? Hermano, mire, yo siento que el que camina con Dios ya está en la gloria. El apóstol Pablo dice en Efesios, capítulo 1, Señor Jesús, que Dios nos ayude a entender esto, no me van a asustar. Pues está en la Biblia. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ahí se metió Pablo también, ¿cierto? Quien nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Nos bendijo o no? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde nos bendijo? En los lugares celestiales en Cristo. Y entonces Pablo ya estaba en el cielo. ¿Sí? ¿Pablo estaba en el cielo? Claro, Pablo ya estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque estaba en Cristo. Cristo es Dios, Cristo es la palabra. Amén. Y morar en la palabra es morar donde está Dios. La palabra es el cielo de Dios. Yo imagino el cielo de Dios por allá, que del sol, de la luna, por allá no hay nada, hermano. El cielo es aquí. El cielo es cuando usted recibe a Cristo Jesús en su corazón. El cielo es cuando usted comienza a caminar con Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nos trasladó? Nos trasladó. Ay, entonces alguien dice, bueno, y entonces no va a haber un arrebatamiento. Dice, hermano, pues si no se deja arrebatar primero aquí, mucho menos va a ser arrebatado si hubiera un arrebatamiento. Alguien dice, pero es que no se fue. Claro que se fue. ¿Pero por qué se fue no? ¿Por qué se fue no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Caminó de no?
con el sistema, haciendo ayunos, vigilias, pagando diezmos, saliendo a la calle a evangelizar, a tocar puertas. ¿Eso es caminar con Dios? No, hermano, Dios es la palabra. Caminar con Dios es caminar con la palabra. Y usted camina con la palabra, y si usted va a desaparecer un día de estos, usted va a desaparecer. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué pasó con Elías? Se desapareció. ¿Y por qué desapareció Elías? Porque Elías se dejó arrebatar por Dios mucho antes. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Dice la Biblia: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Vamos a pensar aquí en algo, ¿no? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes